Hola, esto es El Desarmadero de Cuentos, un taller literario radiofónico. En cada episodio analizaremos un cuento metiéndonos adentro de su estructura, reconociendo sus partes, viendo cómo funcionan por separado y cómo se relacionan entre sí, con el mismo afán que teníamos en nuestra infancia cuando desarmábamos un juguete para investigar cómo funcionaba. A partir de lo que analicemos, voy a darles algunas propuestas para que escriban sus propios relatos. Mi nombre es Hernán D'Ambrosio, así pueden buscarme en Instagram y Twitter. También pueden seguir este taller literario radiofónico en Instagram. Estamos como El Desarmadero de Cuentos. Y pueden mandarme sus cuentos por mail a eldesarmaderodecuentos@gmail.com. Bueno, anteúltimo capítulo de El Desarmadero de Cuentos, vamos cerrando esta etapa y antes de empezar con el tema de hoy, les quiero agradecer por los comentarios, por los cuentos que enviaron, fue un placer leer todo. Hoy vamos a trabajar con Los Justos, un cuento de Hernán Cassiari que forma parte del libro El Nuevo Paraíso de los Tontos. Pero antes de desarmar el cuento, vamos a hablar un poco sobre su autor. Hernán Cassiari nació en 1971 en Mercedes. Vivió durante bastante tiempo en España, hasta que volvió a la Argentina y hoy está radicado en San Antonio de Areco. Se autodefine como escritor autogestivo por cuestiones futbolísticas. Como es hincha de Racing, evita la palabra independiente. A los 13 años empezó a trabajar como cronista de partidos de básquet para el periódico El Oeste. A los 19 fundó y fue jefe de redacción de la revista La Ventana de Mercedes, donde admite haber hecho periodismo mentiroso y haber utilizado a sus vecinos en historias falsas. Esto le trajo problemas legales y la revista tuvo que cerrar. Pero creo que acá está el germen de la literatura de Cassiari. Trabajar con conocidos, inventar personajes ambiguos. ¿Por qué digo esto? Después de estos trabajos empezó a publicar en blogs sus cuentos y también hizo blog novelas, historias contadas en primera persona con personajes que no se sabía si eran reales o no hasta que Cassiari reconoció ser el autor de estas obras. Fue tanto el éxito que tuvo con sus blogs que lo contrataron de diarios como La Nación y El País y trabajó para las editoriales Mondadori, Plaza y Janés, Grijalbo y Sudamericana. Pero en el 2010 decidió renunciar públicamente a todas estas colaboraciones que hacía, estos trabajos que tenía con grandes medios y grandes editoriales, y fundó la revista Orsay, una publicación trimestral sin publicidad y de distribución mundial. Además, creó la editorial Orsay, en la que publicó sus nuevos libros y reeditó los que había publicado, con unas regalías mucho mayores a las que tenía cuando trabajaba para las editoriales monopólicas. Y no solamente para él, sino para los autores que publica. Actualmente, él le está dando el 50% de precio de tapa a los autores que publican en Orsay, y las regalías son inmediatas. No hay que esperar liquidaciones trimestrales ni falsos resúmenes de ventas. En este sentido, la preocupación de Hernán Cassiari por hacer más justa la relación entre editor y escritor es memorable. Y ojalá que muchos tomen estos modelos que él lleva a cabo y con los que experimenta para cambiar el mercado editorial y que los escritores, ahora que tenemos un sindicato, podamos ampararnos un poco en el trabajo de Cassiari y esta búsqueda de igualdad en las ganancias en todas las partes de lo que es el circuito literario.
Además de la revista y de la editorial, recientemente, en el 2020, empezó el proyecto de Orsay Audiovisuales, que se maneja por medio del financiamiento colectivo y ya produjo las películas La Uruguaya, Más respeto que soy tu madre, la serie Canelones que está por salir y El mejor infarto de mi vida. Cassiari publicó algunas novelas y varios libros de cuentos. En el 2017 su primer libro de cuentos es España Perdiste. Después en el 2011, ya por medio de Editorial Orsay, publica Charlas con mi hemisferio derecho. En el 2015, El nuevo paraíso de los tontos. En el 2016, Messi es un perro y otros cuentos. El mejor infarto de mi vida es del 2018. Los consejos de mi abuelo Facho del 2020. 100 covers de cuentos clásicos se publicó en el 2021. Y este año se publicó una playlist de 125 cuentos. El premio más importante que ganó Hernán Cassiari por sus cuentos es el Juan Rulfo en París en 1998 por su cuento Ropa sucia. Él tuvo un infarto que lo obligó a cambiar su estilo de vida, que lo motivó a volver a la Argentina, pero además tuvo que cambiar su forma de alimentación y principalmente tuvo que dejar de fumar. Dejar de fumar para él implicó dejar de escribir, porque su hábito de escritura estaba atado al cigarrillo. Habría que poner entre comillas el dejar de escribir, porque Cassiari acaba de escribir La pesada valija que cargó Messi, un texto que va a salir publicado en el próximo número de Orsay, en el 2023, y que la rompió, se hizo viral, conmovió a Messi, a Antonella. Todo el mundo estuvo hablando de este texto. Pero formalmente él dice que dejó de escribir. Pero no se alejó de la literatura, porque se transformó en un performer. Empezó a interpretar sus cuentos. Los llevó al teatro, a la televisión, en Telefe, y también a la radio. Primero en Vorterix y actualmente en el programa Perros de la Calle. Vamos a trabajar con algunas reflexiones de Cassiari sobre la literatura, sobre la escritura, antes de meternos en su cuento. Lo primero son unos consejos de escritura que él dio en Éter. Empieza diciendo: el conflicto motoriza la historia. Si no hay conflicto, se pierde el interés. El segundo consejo es que no hay que darle al lector todo masticado. Las explicaciones, en general, redundan y el texto pierde fuerza. En el tercero dice: no me des suspenso, genérame una experiencia ya, anda al grano. El cuarto: la gente está más deshabituada a leer un texto largo, pero no a que le cuenten una buena historia. Pide conflicto, que no haya explicaciones, que no haya redundancia y que las cosas pasen, que haya una experiencia en lo que se está contando. Si se cumple eso, no importa la longitud del texto, porque la historia es buena. También nos dice: si hubiera que creer en algo alrededor de la creación literaria y sus secretos, yo solamente creería en dos verdades. Desde siempre, en el decálogo del buen cuentista que escribió Horacio Quiroga. Entre paréntesis, se los recomiendo, búsquenlo en internet porque verdaderamente es importantísimo leer este texto de Quiroga para escribir. Y desde este siglo, sigue diciendo Cassiari, en publicar textos online, más o menos todos los días, para que los lean y comenten un grupo de desconocidos de cualquier parte del mundo. No hay nada mejor para mejorar tu prosa que alimentar un blog. Esto es interesante porque la regularidad de la escritura y además de la publicación nos genera dos cosas. Por un lado, nos vamos sintiendo más cómodos con los temas que trabajamos. Vamos depurando también los primeros temas y metiéndonos en cosas más significativas. Y compartirlo es tener devoluciones, es tener comentarios, críticas que siempre se tienen que tomar para crecer.
Una crítica mala ayuda muchísimo a la escritura, no hay que amargarse, todos la recibimos y hay que tomarla y crecer. Dice Cassiari que el asunto radica en tener o no un estilo propio, y el estilo se genera con la producción, no se nace con estilo, se desarrolla. Mientras más escribamos, más vamos a encontrar nuestro estilo. Ahora bien, en relación con la lectura, en una entrevista del 2 de marzo del 2020 en Clarín, Cassiari nos dice: el lector de hoy no se banca una descripción larga. Las novelas en el siglo XX podían empezar con 3 páginas sobre la casa del protagonista y su estilo arquitectónico. ¿Quién aguanta eso hoy? Si no empieza rápido, te vas a otro lado. Tengo 14 millones de pestañas, los goles de Messi, el porno. Eso cambió sustancialmente. Si cambió eso y el narrador no se da cuenta, se quedó muy atrás. Cuando el consumidor de contenidos cambia el consumidor de contenidos. Eso ocurre todo el tiempo. Me divierte mucho la dispersión de mi lector porque me compromete a un nuevo desafío. Es interesante esta cita porque si bien no tenemos que tener tan en cuenta sí la época en la que estamos produciendo. A mí me gusta mucho una anécdota que me contaron alguna vez sobre Moby Dick. La cantidad de descripciones sobre las ballenas que hay en la novela de Melville se debe a que los lectores de esa época no conocían lo que eran las ballenas. No había televisión, no había enciclopedias accesibles a todo el mundo. Entonces, en la novela tenía que describir cosas que los lectores no conocían. Ahora, nuestros lectores conocen todo, pueden googlear cualquier duda que tengan. Y eso le da más dinamismo a la escritura. Nos permite especular con esta capacidad de investigación de nuestro lector. Entonces, cambia la forma de escritura. Yo les hablo del 2019. Cassiari habla del cambio entre el 2020 y ahora. Ténganlo en cuenta. Hablamos de lectura y ahora vamos a ver qué nos comenta sobre los lectores. En una entrevista con Leandro Alba, del 14 de marzo del 2021 para la revista Sonámbula, dice: siempre intenté llegar a personas como mi papá, pero sin que se me aburriera mi mejor amigo, sin subestimar ni sobreestimar a nadie. Me parece que en ese pequeño caminito es donde trato de ir todo el tiempo, que no se me duerma ninguna de las dos audiencias, ni por aburrimiento, ni por no entender, ni por demasiado fácil, ni por demasiado complejo. A Cassiari le importa particularmente no caer en la pedantería literaria, parecer natural, escribir como si te estuviera contando una historia un amigo, como si estuvieras en una mesa cenando, escuchando algo divertido. Y le sale perfecto. Sobre su escritura, en una entrevista con Ludmila Moscato, del 20 de noviembre del 2019 para la revista Olala, dice: yo genero una historia desde mi propia emoción. Lo único que tengo son pequeños momentos en el recuerdo. Vos me nombrás una persona cercana y posiblemente a mí se me prenda algo. Ese algo que se me prende primero tiene un porqué, y yo voy a ahondar en ese porqué. Por ejemplo, la mesa de un departamento en 1995, donde la persona que me nombraste estaba llorando. ¿Por qué se me prendió eso? ¿Por qué no me lo olvidé nunca? Bueno, recordemos ese día. Ese llanto es el final del cuento, es obvio. Pero vamos a ver qué pasó el día anterior. Ah, me acordé, entonces ya está. Es contarlo nada más. Es como un proceso más bien terapéutico, de no olvidarme del todo. Tiene que ver con eso muchas veces. Escribir para no olvidar. Escribir para acceder a nuestra memoria y dejarla plasmada. Ese es el estilo de Cassiari. Obviamente hay muchos estilos, hay quienes no apelan al recuerdo, pero en este caso el consejo de él tiene que ver con cómo trabajar con la memoria. Sobre contar historias, en una entrevista que le hizo Jazmín Bazán el 21 de septiembre del 2017 para La Izquierda Diario, dice: escribir es solo una de las múltiples variantes de contar una historia. Después podés desarrollar o no la voz, poner el cuerpo a lo que estás escribiendo. Yo creo que se viene un tiempo de 10 a 15 años
entre paréntesis lo dice en el 2017, así que el reloj nos corre de otra manera, serían 5 años o 10. Dice, yo creo que se viene un tiempo que eso a lo que llamamos escritor va a tener que renovarse. Es lo mismo que le pasa a los músicos. La experiencia en vivo de la lectura de tu obra tiene un precio posiblemente más interesante que aquello intangible que puede leerse en internet gratis. No es un invento de ahora. Edgar Allan Poe recitaba sus cuentos y cobraba 10 centavos. Dicen que la gente llegaba a desmayarse del susto por su voz cavernosa. Lo mismo pasaba con Dickens en Inglaterra. Los últimos 10 años de su vida se dedicó a interpretar su obra. Eliminaba los elementos descriptivos y jugaba con las voces de todos sus personajes. Dicen que con muchísima calidad. Entonces vemos acá, en varias frases, esta preocupación de Hernán Cassiari por la adaptación de la literatura a la época. Busca acercarse al lector, no discutirlo, no negar lo que se nos presenta, sino trabajar con la época y a partir de ahí producir una literatura competitiva. Creo que hay que tener muy en cuenta esto de la representación de los textos. En una época, como él dice, donde se pueden distribuir gratuitamente, donde podemos difundirnos con mucha más libertad y llegar a otros lados, como antes no se podía, antes necesitabas publicar un libro para que te lean. Ahora te pueden leer por Facebook, te pueden leer por Instagram, te pueden leer en un blog, puedes tener un newsletter, pero para que eso sea redituable, para que eso nos estimule, tenemos que buscar un yeite, tenemos que buscar un complemento. Y lo que propone Cassiari es la representación, llevarlo a lo físico. Es interesante, es para tener en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco en general de algunas cuestiones que hacen a la literatura de Cassiari. Y vamos a seguir usando su voz porque ya que habla tanto, me ahorra el trabajo de pensar y podemos trabajar con la materia prima, que son sus opiniones. En la página Rumbo Sur, para una antología que se llama Universos Literarios, Cassiari dice: me gusta mucho contar historias, soy muy autorreferencial, soy incapaz de ir a buscar historias muy lejos, no tengo el recurso del escritor. Más que nada, cuento anécdotas de cosas que me pasaron y como me autoedito, puedo sacar libros. El único tema que me importa realmente, me llama la atención y me desquicia, son los mandatos. Esas cosas que hacemos sin saber por qué, a la que nos acostumbramos. Por un lado, lo autorreferencial, volvemos al tema de la memoria, volvemos al tema de las historias inmediatas, las que están en nuestra propia vida. Pero a esto le agrega una óptica, que es el análisis, el cuestionamiento de los mandatos, de la autoimposición, de lo que a veces podemos reconocer o no. Entonces, primeramente la literatura de Cassiari va a oscilar en estos dos polos, ¿no? En la reflexión sobre los mandatos y en lo anecdótico. Debo decir que es muy eficaz poniendo títulos. Los títulos de los cuentos impactan, son un golpe directo, son frontales, ya nos dan ganas de leerlos. Además, como síntoma de época podríamos decir, sus textos son cortos, se leen rápido, también son ágiles, son amenos. Entonces, la cantidad de páginas se hace más corta incluso. Vamos a tener un cuento de 10 páginas de Borges, que va a ser más lento de leer porque Borges tenía esta retórica, este estilo que nos hacía volver sobre los párrafos, releer, analizar qué está diciendo. En cambio, en Cassiari saltamos de párrafo en párrafo, nos metemos en la historia más de lleno, sin reflexión, la vivimos con él. Y hay una mezcla entre lo autobiográfico y la ficción. Cassiari se personifica. Como habíamos visto en el capítulo de Juan Diego Incardona, él suele ser el personaje de sus cuentos. Pero a esto obviamente le agrega un poquito, un condimento de ficción. No todo es memoria, sino también hay un aporte estético, un estilo, una construcción. Sobre esto dice, para la entrevista de Ludmila Moscato que les mencioné antes: siempre que escribo es autorreferencial
y siempre pasó lo que cuento, salvo que sea muy evidente, como algunos textos en donde hay cosas sobrenaturales. Si no está tan evidente, es porque pasó. No tengo eso de que está mezclado. Además, porque involucro a mi vieja, a mi mujer, a mi hija, a mis amigos, de verdad, con nombre y apellido. En la literatura, en general, siempre utilizo personajes reales y cercanos. Entonces, no soy muy de mentir. Lo que sí hago es editar. Por ejemplo, si algo pasó en el transcurso de un año, puedo hacer que en la literatura pase en el transcurso de una semana, porque me sirve a nivel arco narrativo. Pero no miento, agarro cosas reales y las pongo en otro lugar. Es lo que hace la memoria en nuestra propia vida. Acá está el trabajo de la ficción, en la forma de contar la historia. El recuerdo, depurado por la escritura, empieza a transformarse, empieza a acomodarse a la eficacia de un cuento. No miente, dice, simplemente lo ordena de otra manera. Lo cuenta distinto a como pasó, respetando su memoria. O no tanto, porque en una nota con Julieta Bilic del 6 de diciembre del 2022 para La Nación, dice: tengo un recuerdo mentiroso de mi adolescencia. A esta altura la confundo con mi literatura, y en la literatura soy muy antihéroe. Siempre me convino ser el peor de todos, pero no creo que haya sido tan así. Me pongo en víctima cuando escribo sobre mi adolescencia porque me conviene literariamente. Entonces tenemos esta forma de contar desde la ficción, alterando los tiempos, tal vez intercambiando hechos sin mentir, pero también hay una construcción de antihéroe. Hay una elección por ponerse en un lugar como personaje. Así trabaja con su recuerdo y así hace su literatura. Los temas recurrentes de la obra de Cassiari son el fútbol, la familia, la adolescencia. Y en muchos textos mezcla la literatura con un toque de reflexión. Nos lleva a pensar, incluso directamente. Él usa la literatura para plasmar sus propias reflexiones. Destaco la simpleza de sus textos, no de sus historias, sino la forma de contar. Hay que llegar a la simpleza. Es un trabajo lograr que un texto parezca ameno, que fluya. También un elemento central de la obra de Cassiari es el humor. Yo personalmente me río muchísimo cuando leo un cuento de él. Ahora vamos al cuento elegido para analizar este capítulo. Y hoy vamos a hacer algo particular, que es leerlo entero. Como es corto, vamos a aprovechar el espacio para leerlo entero y a partir de ahí analizarlo. El cuento es Los Justos. Lo publicó por primera vez en su blog el 2 de febrero del 2006 y después apareció publicado en El Nuevo Paraíso de los Tontos. También lo pueden buscar en YouTube o en Spotify porque lo representó en Telefe, en este segmento donde lleva a la oralidad sus cuentos y también muchos cuentos clásicos. Antes de entrar en la lectura, les voy a decir que el narrador está en primera persona, pero tiende hacia una tercera. Está el personaje de Cassiari como el centro que cuenta todo, pero él va contando otras historias. El tiempo es el presente. Y la estructura, si bien es secuencial, está alternada por microhistorias. Hay un desarrollo de la acción. Empieza con la emisión de un capítulo en Estados Unidos y termina con él viendo ese capítulo, pero en el medio hay microhistorias. Empiezan y terminan. Aparecen los personajes, cumplen su función y pasan a otro personaje. El título hace referencia a un poema de Borges que aparece al final del cuento. Y también a la actitud de todos estos personajes que aparecen en esta obra. Bueno, vamos a leer el cuento. Los miércoles, a las 9 de la noche, hora de Nueva York, la cadena norteamericana ABC emite una serie de televisión que me gusta. A esa misma hora, un mexicano llamado Elías, dueño de un vivero en Veracruz, la está grabando directamente a su disco rígido, y tan pronto como acabe, subirá el archivo a internet, sin cobrar un centavo por la molestia. Tiene esta costumbre, dice,
porque le gusta la serie y sabe que hay personas en otras partes del mundo que están esperando por verla. Lo hace con dedicación, del mismo modo que trasplanta las gardenias de su jardín para que se reproduzca la belleza. A las 11 de la noche de ese mismo miércoles, Erika, una violinista canadiense de 24 años que ama la música clásica, baja a su disco rígido la copia de Elías y desgraba uno a uno los diálogos para que los fanáticos sordomudos de la serie puedan disfrutarla. Distribuye esos subtítulos en un foro tan rápido como puede. No cobra por ello ni le interesa el argumento. Lo hace porque su hermano Paul nació sordo y es fanático de la serie, o quizá porque sabe que hay otra mucha gente sorda, además de su hermano, que no puede oír música y debe contentarse con ver la televisión. A las 3:35 de la madrugada del jueves, hora venezolana, Javier baja en Caracas la serie que grabó Elías y el archivo de texto que redactó y sincronizó Erika. Javier podría ver el capítulo en idioma original porque conoce el inglés a la perfección, pero antes necesita traducirlo. Siente un placer extraño al descubrir nuevas etimologías, pero más que nada le place compartir aquello que le interesa. Para no perder tiempo, Javier divide el texto anglosajón en 8 bloques de tamaños parecidos y distribuye por mail 7 de ellos, quedándose con el primero. Inmediatamente le llega el segundo bloque a Carlos y Juan Cruz, 2 empleados nocturnos de un blockbuster bonaerense que suelen matar el tiempo jugando al ajedrez, pero que ocupan los miércoles a la madrugada en traducir una parte de la serie, porque ambos estudian inglés para dejar de ser empleados nocturnos y también porque no se pierden jamás un capítulo. El tercer bloque de texto lo está esperando Charo, una ceramista de Alicante que está subyugada por la trama y necesita ver la serie con urgencia, sin esperar a que la televisión española la emita, tarde y mal doblada, 50 años después. El cuarto bloque lo recibe María Luz, una tipógrafa rubia y alta que trabaja, también de noche, en un matutino de Cuba. María Luz deja por un momento de diseñar la portada del diario y se pone rápidamente a traducir lo que le toca. Dice que lo hace para practicar el idioma, ya que decide instalarse en Miami. El quinto bloque viaja por mail hasta el ordenador de Raquel y José Luis, una pareja andaluza que vive de lo poco que le deja una librería en el centro de Sevilla. Llevan casados más de 25 años, no han tenido hijos y hasta hace poco traducían sonetos de Yeats con el único objeto de poder leerlos juntos, ella en un idioma, él en otro. Ahora que se han conectado a internet, descubrieron que además de buena poesía, existe también la buena televisión. El sexto bloque le llega a Ricardo en Cusco. Ricardo es un homosexual solitario y muchas noches deprimido, que traduce frenéticamente mientras hace dormir a su gato Ezequiel. El séptimo lo recibe Patrick, un inglés con cara de bueno que viajó a Costa Rica para perfeccionar su español. Los desvalijó una pandilla casi al bajar del avión, pero igual se enamoró del país y se quedó a vivir allí. Y el octavo bloque le llega, al mismo tiempo que a todos, a Ashley, una chica sudafricana de madre uruguaya, que es fanática de la serie porque le recuerda, y no se equivoca, a su libro favorito, La Isla del Tesoro. Los 8, que jamás se han visto las caras, ni tienen más puntos en común que ser fanáticos de una serie de televisión o de un idioma que no es el materno, traducen al castellano el bloque de texto que le corresponde a cada uno. Tardan aproximadamente 2 horas en hacer su parte del trabajo y 2 horas más en discutir la exactitud de determinados pasajes de la traducción. Después, Javier, el primero, coordina la unificación y el envío a la red. Ninguno de los 8 cobra dinero para hacer este trabajo semanal. Para algunos es una buena forma de practicar inglés, para otros es una manera natural de compartir un gusto. A esa misma hora, Fabio, un adolescente a destiempo que vive en Rosario, a costa de sus padres a pesar de sus 23 años, encuentra por fin en subtítulos.es la traducción al castellano del texto. Con un programa, incrusta los subtítulos al video original, desesperado por mirar el capítulo de la serie. A veces, su madre lo interrumpe en mitad de la noche. ¿Todavía estás ahí metido en internet, Fabio? ¿Cuándo vas a hacer algo por los demás? ¿O te pensás que todo empieza y termina en vos? Tenés razón, mamá, ahora mismo apago, dice él, pero antes de irse a dormir, coloca el archivo subtitulado en su carpeta de compartidos para que cualquiera, desde cualquier máquina, desde cualquier lugar del mundo, pueda bajarlo. Fabio jamás olvida ese detalle.
Los jueves suelo levantarme a las 11 de la mañana, casi a la misma hora en que Fabio, a quien no conozco, se ha ido a dormir en Rosario. Mientras me preparo el mate y reviso el correo, busco en internet si ya está la versión original con subtítulos en español de mi serie preferida, que emitió 8 horas antes la cadena ABC en Estados Unidos. Siempre, nunca ha fallado, encuentro una versión flamante y me paso todo el resto de la mañana bajándola a mi computadora para poder ver el capítulo en la tele a la noche. Mientras espero, escribo un cuento o un artículo para Orsay. Lo hago porque me resulta placentero escribir y porque quizá haya gente en alguna parte esperando que lo haga. El artículo de hoy habla de Internet. Dice, palabras más, palabras menos, algo que en 1986 dijo Borges, mucho mejor que yo, en un poema maravilloso que se llama Los Justos. Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. 2 empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en esta tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Bueno, hasta acá el cuento que cierra con este poema de Borges, Los Justos. Lo primero que podemos ver es que todos los personajes que menciona Cassiari son los que aparecen en el poema de Borges. Él cambia la época, cambia un poquito su actividad, pero tenemos a la chica que ve la serie, vamos a decirlo. Ya no es época para que todos la conozcamos, pero a mí sí me salta enseguida de qué serie habla Hernán Cassiari. Es Lost, una serie que fue furor en la primera década del 2000. La chica, les decía, que ve Lost porque le gusta la Isla del Tesoro. En el poema de Borges es el que agradece que en la tierra haya Stevenson. Tenemos ceramista, tenemos tipógrafo, el que acaricia a un animal dormido. Todos los personajes con estos rasgos aparecen también en el cuento de Cassiari, lo que nos habilita una primera interpretación, que es la relación intertextual entre esta cadena de personas que bajan una serie, la traducen colectivamente y la suban para que todos la puedan ver, y los personajes de Borges. Hay una reescritura del poema de Borges llevada a otro ambiente, a algo que los pone en relación a todos entre sí. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Y estas personas del cuento de Cassiari que se ignoran están contribuyendo para que todos veamos la serie lo más rápido posible. Lo cual nos abre un concepto de Internet que tiene un nombre a mi parecer muy feo, pero es muy útil. Prosumer. En Internet somos tanto productores de contenidos como consumidores. Ahora que están los streamings, no se ve tanto esto de subir series subtituladas cuando salen, porque todas pasan por algún que otro streaming, y las páginas paralelas, las páginas blue de series y películas, tienen otra forma de descargar los contenidos y subirlos. Pero antes estaba esta cadena de producción, esta colaboración comunitaria y global que hacía que todos pudiéramos ver el capítulo cuando salía, poquitas horas después. Prosumer, productores, consumidores de contenidos. Y estos personajes de Cassiari, que tienen los rasgos del poema de Borges, están trabajando colectivamente. A partir de esto podemos ver la globalización en el cuento. Aparece Estados Unidos, Veracruz, Canadá, Caracas, Buenos Aires, Alicante, Cuba, Sevilla, Cusco, Costa Rica, Sudáfrica, Rosario. Toda la cadena de colaboración viaja alrededor del mundo. Y empieza el miércoles a las 9 de la noche de Nueva York y le llega a él el jueves a las 11 de la mañana, hora de Argentina. Entonces cada uno de estos personajes cumple una función.
para desarrollar el capítulo. Está el que graba el capítulo, el que desgraba los diálogos, el que divide el texto en 8 partes, los que traducen, el que incrusta los subtítulos al video. Pero además, cada uno de estos personajes tiene una vida en muy pocas líneas, y acá volvemos a decirlo, tomando los rasgos del poema de Borges, Cassiari nos cuenta un poquito sobre cada personaje. Entonces, en paralelo tenemos la historia de la construcción del capítulo y las microhistorias con datos inconclusos de los personajes. Una mirada de peatón, una mirada al pasar sobre cada una de estas casas donde están trabajando colectivamente. Y esto, les voy a ser sinceros, me vuelve loco, me encanta. La polifonía en la literatura me obsesiona, por eso elegí este cuento. Cómo conviven tantos personajes, cómo entramos y salimos de cada uno, de cada casa, de cada historia, cómo nos queda inconcluso lo que le pasa a cada uno y a la vez tenemos una mirada completa de cada personaje. Tenemos esto, lo polifónico y también lo simultáneo, lo que está pasando en un mismo momento, y a cada personaje le toca una vida distinta y están conviviendo esas vidas en un mismo momento. Esa es la simultaneidad y creo que acá lo logra muy bien Cassiari. La polifonía es mucho más frecuente que la simultaneidad. Puedo recomendarles, por ejemplo, el cuento Espirales de Ignacio Molina, la novela de Georges Perec, La vida e instrucciones de uso, donde hay 99 capítulos distribuidos en 6 partes, en los que figuran más de 1500 personajes, de los cuales 167 son los principales. Es una bestialidad. Entramos y salimos, dejamos a uno y agarramos a otro. No nos encariñamos con ningún personaje porque vivimos con el entorno. En los textos polifónicos tiene más protagonismo el entorno, el lugar, o en este caso el objeto, que es el capítulo que se va traduciendo, que los mismos personajes, pero le dan un color a la narración muy interesante. Otras obras polifónicas son Obra Maestra y Rewind de Juan Talión, Cicatrices de Juan José Saer y el clásico cuento Rashomon de Ryunosuke Akutagawa. Entonces, espero que hayan disfrutado la lectura de este cuento, espero que lean más de Cassiari, pero me interesaría que busquen esta simultaneidad en la literatura. Si les ha interesado tanto el tema como a mí me interesa, les sugiero que la rastreen, porque abre una nueva forma de contar un cuento. Ya no tenemos un protagonista, ya no tenemos una línea en la narración, sino que hay pequeños saltos, se entra y se sale de las historias. Y las dos opciones son lo polifónico, donde cada personaje cuenta o su propia historia o una parte de la historia, y lo simultáneo, donde aparecen personajes muy al pasar y la historia va alternando entre ellos. Este cuento de Cassiari es más de personajes simultáneos que polifónicos, porque no vemos la voz de los personajes, pero nos abre esta relación con esta forma de escribir. También voy a decirles que para muchos la narrativa polifónica es la que ahora va a empezar a pongamos entre comillas, ponerse de moda. Tuvimos una época de literatura autorreferencial, dicho por algunos críticos o sugerido por editoriales. Yo, por ejemplo, no me he subido a ese consumo porque no me gusta mucho la literatura del yo. Pero si se viene una época de literatura polifónica, voy a estar ahí comprando todos los libros. Para ir cerrando este capítulo, que se nos ha hecho un poco largo, les voy a dar las propuestas de escritura asociadas a la literatura de Hernán Cassiari. La primera es que escriban un cuento autorreferencial, biográfico, que cuenten algo de sus vidas. Pueden ir a la adolescencia, que tiene más elementos para contar, esa es mi sugerencia, pero usen a sus seres queridos, usen
personas reales, con nombre y apellido. Es un buen ejercicio también para trabajar con los rasgos de los personajes, porque acá no los van a tener que inventar, sino simplemente describir cosas que conocen. La segunda es que escriban un cuento de humor, un cuento gracioso, un cuento que trate de generar no solo diversión, sino risas en sus lectores. La tercera, que es la que a mí más me interesa, es que trabajen con esto de la simultaneidad. Busquen un tema, puede ser un edificio, puede ser un lugar, puede ser un hecho, por ejemplo un accidente, y trabájenlo a partir de todos los personajes que aparecen en esa escena, que aparezcan un poquito, que aparezcan y se vayan. Imagínense como peatones. Uno va caminando por la calle, escucha un poquito una conversación de alguien al pasar y la tiene que dejar, porque si no estamos violando la privacidad, ¿no?, de otras personas desconocidas. Pero en ese agarrar y soltar hay una historia, y manejar la frustración de lo que no termina de cerrarse también es un elemento literario, también tiene un atractivo. Entonces, mi favorita es esta tercera propuesta de la simultaneidad, donde pueden trabajar con muchos personajes, contar un poquito sobre ellos y no cerrarlos. Y la cuarta propuesta es que escriban un cuento para interpretar, para leer, pero representándolo. Un cuento performático, como hace Cassiari. Y para esto les sugiero, y acá vamos a las recomendaciones relacionadas con Cassiari, que busquen en YouTube o en Spotify los cuentos que lee Cassiari en Cuentos de Medianoche para Telefe, título de cuento. Y ahí se mezcla, como les decía antes, entre cuentos clásicos, cuentos que le gustan y sus propias creaciones. Pero van a tener unos buenos elementos, van a poder ver algunas herramientas que hacen a la literatura oral, que es el comienzo de la literatura. En los comienzos, cuando no había escritura, la literatura se transmitía oralmente. Hablamos de la Odisea, hablamos de la Ilíada. Y acá Cassiari actualiza ese método a nuestra época. Por eso les sugiero que si van a agarrar la cuarta propuesta, que primero vean cómo lo hace, cuáles son sus trucos, para que ustedes puedan tener más elementos para trabajarlo. Otra recomendación que recién ha salido es la película Más respeto que soy tu madre. La pueden ver en Star Plus. Y también les recomiendo que lean el texto Canelones, que le generó tantos problemas a un profesor en San Juan, como para ponernos de su lado, para entender que dar literatura es trabajar con la vida, que no hay una corrección política a la hora de trabajar con un cuento. Entonces, leamos Canelones y entendamos que lo que hicieron con este profesor fue completamente injusto. Por último, les recomiendo en YouTube una charla TED que dio Cassiari que se llama Cómo matar al intermediario. Espero que les haya gustado el programa y que se les ocurran muy buenos cuentos a partir de las propuestas de escritura. Quiero agradecer a Radio Atilra por el espacio y especialmente a Nahuel Nores por el aguante, por ocuparse del laburo de diseño, por la edición, por hacer todo lo difícil y estar siempre bancando. En el próximo capítulo, el último, vamos a trabajar con La fiesta ajena de Liliana Hecker. Hasta la semana que viene.